lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo con el wrap-up de julio, es decir, las reseñas de todo lo que leí el mes pasado. Dos puntualizaciones primero. Me encuentro bastante mal. Tengo un dolor de cabeza importante, supongo que debido al calor y haber dormido muy mal, pero necesito grabar esto ya. Así que os pido disculpas por las consecuencias que eso pueda tener a la hora de grabar o a la hora de expresarme. Y por otro lado, es probable que tenga que grabar esto en dos partes, porque no creo que me dé tiempo a grabar todas las reseñas en el tiempo que falta para que los obreros vuelvan al trabajo y se pongan a hacer ruido. Vale, vamos con las reseñas y vamos a empezar con la literatura infantil y juvenil. En primer lugar tengo este middle grade de aquí, que es Manuela Jones, Los misterios del camino, de la autora Miriam Mosquera, con ilustraciones de Raquel Travé y el asesoramiento de la arqueóloga Miriam Seco. Sí, Miriam Seco. Es la segunda entrega de la serie de Manuela Jones. El primero fue El misterio de la Alhambra, ya os lo reseñé hace unos mesecitos en el canal y la verdad es que me gustó mucho y este segundo sin duda ha estado a la altura. La serie está protagonizada por Manuela Jones, que es la hija de los directores del Museo Nacional de Arqueología, y en esta ocasión se va con sus padres, su hermano gemelo y su mejor amiga a Galicia. En concreto se van a Santiago porque sus padres van a dirigir una exposición temporal allí, y una vez en Galicia, tras una serie de incentivos, van a intentar recuperar la espada perdida del apóstol Santiago, aunque hay gente por aquellos lares a quien no le hace ninguna gracia y va a ir en contra de Manuela y de sus amigos. Ha sido un segundo libro igual de divertido y ágil que el primero. En él la autora vuelve a entremezclar aventuras, amistad, misterio y tensión con toda esa enseñanza o toda esa información sobre nuestra propia cultura y nuestro patrimonio nacional, y de verdad que creo que el trabajo que está haciendo Miriam con estos libros es increíble. En esta ocasión, como ya os he comentado, visitamos Galicia, en concreto Santiago de Compostela, y de nuevo, como me sucedió con el primer libro, el hecho de haber visitado yo misma la ciudad en varias ocasiones, la verdad, me ha servido para darme cuenta del maravilloso trabajo de ambientación que ha hecho la autora. Además consigue describir la ciudad y hablarnos de su historia sin que se haga pesado en ningún momento, y alternando esos párrafos divinamente con otras escenas de quizá un poquito más de intriga y tensión. Y oye, hasta yo he descubierto uno o dos datos que no conocía y ya os he comentado que he visitado la ciudad en más de una ocasión. Cabe destacar que es una ambientación plagada de meigas, espíritus, cielos grises y chaparrones, por lo que me parece bastante buena lectura para Halloween y la Spooky Season. Además de eso, es un libro que aúna su puntito de historia y de arqueología con una aventura de lo más entretenida y ágil que seguro que los más pequeños y los adultos con espíritu joven sabrán apreciar. Además, ya tenemos anunciada la tercera entrega para octubre y Miriam me ha dicho que es su favorito de los que ha escrito hasta el momento, así que me muero de ganas. Vamos ahora con La balada de nunca jamás, de Stephanie Garber, que es la segunda entrega de la trilogía Érase una vez un corazón roto. Por fin estoy avanzando con la trilogía después de haberla parado tras leer el primer libro durante 2 o 3 añitos, creo que van ya, pero tenía muchas ganas de seguir con la historia de Evangeline y Jax, y la verdad es que he disfrutado de esta segunda entrega de lo lindo. Sí que es cierto que quizá llevaba las expectativas un pelín demasiado altas, porque me parece que absolutamente todo el mundo coincide en que este es el mejor de la trilogía, que es un 5 estrellas, 6 estrellas si me apuras, y yo lo he disfrutado mucho, pero no ha llegado a ser totalmente perfecto para mi gusto personal. Por poneros rápidamente en antecedentes, esta es la historia de Evangeline, que al principio del primer libro está desolada porque el amor de su vida se va a casar con su hermanastra y acude al templo del príncipe de corazones a rezarle y a pedirle que impida que esa boda se celebre. ¿Quién resulta ser el príncipe de corazones? Pues evidentemente Jax, que es un personaje de lo más gris y que accede a ayudarla a cambio de 3 besos. Evangeline tendrá que besar a 3 personas cuando y como Jax se lo indique.
Lo cierto es que, como ya os he comentado, he disfrutado mucho de esta lectura, sigo adorando el estilo narrativo de Stephanie Garber, aunque sí que es verdad que me da la sensación de que en esta segunda entrega ha habido menos frases de esas bonitas frases de post-it, podríamos llamarles, que no siempre me gusta a mí llenar de post-its un libro, pero es verdad que en la primera entrega había como reflexiones preciosas acerca de el amor, de la magia, de los cuentos de hadas, y quizá en esta segunda entrega eso se ha reducido un pelín, que tampoco pasa nada, pero bueno, yo lo comento porque es la sensación que he tenido. No obstante, sigue teniendo esa ambientación de cuento de hadas tan bonita, y hemos seguido conociendo a fondo a los personajes, que me gustan muchísimo, de verdad. O sea, Evangeline, por ejemplo, por un lado me gusta porque es un personaje femenino de esos que no intentan ser fuertes de una manera física o teniendo un carácter muy malo, con muy malas pulgas siempre, etc. Es uno de esos personajes que en inglés les llaman soft heroines, como heroínas suaves, heroínas dulces. Y esas son verdaderamente sus armas contra el mundo y contra la situación en la que se encuentra, su optimismo y su bondad y sus ganas de establecer vínculos auténticos con la gente. Para mí ese tipo de personajes cuya fortaleza reside en su bondad tienen mucho mérito. Y Jax, por el otro lado, es completamente lo opuesto de Evangeline, como ya os he comentado, es un personaje muy gris, pero en este libro hemos conocido un montón de cosas sobre él. Creo que realmente vamos conociéndolo más a fondo, descubrimos cosas sobre su pasado y un poquito todos esos acontecimientos de su vida que han hecho que Jax sea la persona que es actualmente. Ha sido súper interesante, de verdad. O sea, me ha gustado muchísimo todo el lore y todo el pasado que ha construido la autora. En líneas generales no tengo ninguna queja con la trama. Es verdad que quizá no es la historia más trepidante, pero como os he dicho, pues hemos ido conociendo mejor a los personajes y el mundo que ha construido la autora, que además lo ha hilado todo de una manera estupenda. Y además el final consiguió sorprenderme, es de esos finales de voy a denunciar a la autora, y me dejó con muchas ganas de más. Por ponerle una peguita, lo que principalmente ha hecho que para mí no sea una historia completamente redonda es que me gusta cómo se desarrolla la relación entre Jax y Evangeline, me gustan los avances, pero para mí le falta una pizca de profundidad. Evidentemente él es un personaje que oculta muchas cosas y me gusta mucho que ella sea capaz de ver a través de su fachada. A lo mejor no sabe qué le está ocultando, pero sabe que le está ocultando algo y de todas maneras ella apuesta por él y tiene una dinámica que en general me gusta mucho, pero para mi gusto personal falta un poco más de desarrollo. Pasamos a la guardaespaldas de Catherine Center. Esta es la historia de Hannah, que parece una profesora de infantil, pero en realidad es guardaespaldas, y el último cliente a quien le han asignado proteger es Jack. Perdón, ya sabéis que nunca me acuerdo de los nombres. Y Jack es una estrella famosa que vuelve al pueblecito donde se crió porque su madre está enferma y quiere pasar un tiempo con ella, pero necesita protección por culpa de una acosadora loca, así que contrata a la agencia de Hannah y a Hannah le asignan la protección. Pero él no quiere preocupar a sus padres, no quiere estresar a su madre que ya está enferma, así que le pide que se haga pasar por su pareja, por su novia. Lo de este libro es algo curioso porque a nivel objetivo lo hace todo bien, pero es cierto que me ha faltado esa chispa que hace que un libro se quede contigo de verdad. A ver, empecemos por lo obvio. Me parece magnífico que se le haya dado la vuelta al cliché del guardaespaldas y en esta ocasión sea el personaje femenino, el fuerte y el que protege al otro, al menos en el sentido físico del concepto. A lo largo de la historia encontramos también varios clichés más, el más evidente el de la relación falsa, como ya os he comentado, y en general me parece que todos están bien llevados y sí que es verdad que contribuyen a hacer la historia algo predecible, pero no creo que sea un problema. Creo que quienes leemos este género de forma asidua
ya sabemos un poquito a lo que vamos. Ha habido un par de personajes secundarios que sí que me han irritado bastante, particularmente el exnovio de ella y su supuesta mejor amiga, aunque no merece ese título, pero los protagonistas me han caído muy bien. Él es adorable, madre del amor hermoso, o sea, personalidad golden retriever total, y creo que hacen muy buena pareja. Y también me ha gustado lo que aportan otros personajes secundarios, como por ejemplo los padres de Jack, y me ha gustado mucho lo querida que hacen sentir a Hannah y la bienvenida que le dan a la familia cuando creen que es la novia de su hijo. Y quizá ahí está un poco el kit de la cuestión de por qué el libro no ha acabado de convencerme totalmente, porque Hannah es un personaje que por ciertas experiencias de su pasado y por cómo la han tratado ciertas personas de su vida, le cuesta mucho creer que ella sea digna de amor y que haya algo en ella que otras personas puedan querer. Entonces ese es un poquito el trauma que ella tiene que superar a lo largo de la historia, y estoy muy de acuerdo con el mensaje general que da la historia, y es que todos somos dignos de amor y todos nos merecemos que nos quieran a pesar de que en el pasado nadie lo haya hecho. No obstante, me ha quedado un poco la sensación de que al ser una novela tan ligera, el mensaje pierde fuerza. Es un mensaje potente, es un mensaje importante, pero creo que habría calado más o habría estado mejor transmitido si la narración, en vez de ser tan ligera y alegre, hubiera sido un poquito más profunda, al menos en algunos puntos. A continuación, la antigua magia de Lisa Kleypas en esta edición antiquísima que compré de segunda mano y que sinceramente me parece bastante fea. A ver de qué año es, por curiosidad. Primera edición, febrero de 2005. Wow. La verdad es que me gusta mucho el estilo más actual de portadas de romance de época o romance histórico, pero bueno, eso no es lo importante, como ya sabemos, sino el contenido, la historia. Me vais a permitir que os lea un poquito la sinopsis, porque la verdad es que el dolor de cabeza está llegando a extremos muy molestos. Lady Aline Marsden estaba predestinada a contraer un matrimonio ventajoso con un miembro de su misma clase, pero no pudo evitar entregarse a John McKenna, un criado de su padre. Como consecuencia de tan apasionada transgresión, John fue despedido de su trabajo y Aline enviada a vivir al campo, lejos de los ojos inquisidores de la alta sociedad londinense. Ahora McKenna ha hecho fortuna y ha regresado, más atractivo y seductor que nunca, y decidido a hacer sufrir a la mujer que destruyó sus ilusiones. Pero la magia que los uniera en el pasado volverá a arder con más fuerza que nunca, y John tendrá que decidir si llevar adelante sus planes de venganza o arriesgarlo todo por su primer y único amor. Debo decir que creo que se nota que fue de lo primero que escribió la autora, no recuerdo si lo he mencionado, pero este libro en principio es una precuela de la serie de Las Floreros, y yo definitivamente recomendaría leerlo antes, más que nada porque si no es como ir un poco atrás en cuanto a el estilo de la autora y su forma de desarrollar personajes e historias. Esto se nota sobre todo en algunas actitudes y dinámicas en la pareja que forman Aline y John, que yo me atrevería a declarar la pareja principal, porque ya veis que la sinopsis solo habla de ellos. No obstante, de forma paralela también se nos cuenta una historia de amor secundaria, que es la de la hermana de Aline. Así que bueno, por un lado tenemos a Aline y a John, cuya historia de amor es ciertamente complicada y enrevesada, ¿no? Está plagada de esas típicas trabas que separan a los personajes cuando pertenecen a clases sociales distintas, porque incluso a pesar de que John, cuando el padre de ella lo despide, se va a América, hace fortuna, etc., y ahora es rico, sigue sin tener un título nobiliario. Y es cierto que puedo entender lo herido que se siente John por todo lo que sucedió en el pasado y por su situación, pero muchas de sus actitudes, muchos de sus pensamientos es que me han resultado bastante intolerables, sinceramente. Hay muchísimas red flags, ¿no? Es uno de esos personajes masculinos de romance de época que realmente, bueno, pues piensan y se comportan como un hombre de aquella época, con lo cual podéis atribuirle realismo, pero, bueno, pues no son el tipo de personajes que yo más disfruto leyendo. Y luego tenemos a Aline, que, a ver, también entiendo por qué
pone la otra mejilla o soporta ciertas actitudes o ciertos comentarios. Lo entiendo, de verdad, está intentando aferrarse a algo, aunque sea un mínimo momento de felicidad, una felicidad que ella no cree que vaya a tener a largo plazo o que merezca a largo plazo, así que lo entiendo, pero... amiga... Sí que es verdad que me parece un personaje muy admirable por la fortaleza y la entereza con las que sigue adelante pese a muchas cosas que le pasan, ya no solo todo el tema con Jon, sino otras circunstancias de su vida. Y además es cierto que es dueña total de sus decisiones y de su vida, y eso para una mujer de la época pues es algo encomiable, pese a que yo pueda no estar de acuerdo con algunas de sus decisiones. Pues eso fue lo que aguanté. 3 reseñas y media, y no fue el ruido de las obras lo que me hizo parar, sino mi propio dolor de cabeza. Llegó a unos límites que yo ya no sabía ni lo que estaba diciendo, así que lo siento mucho. Para ser completamente sincera, no es que ahora me encuentre súper bien, así que voy a retomarlo exactamente donde lo dejé, que fue en mitad de la reseña de La antigua magia de Lisa Kleypas. Como os decía, había cositas en los personajes de McKenna y Aline con los que yo no estaba muy de acuerdo, pero sí que es cierto que en la relación hay momentos bastante dulces, bastante bonitos, sobre todo cuando ya llegamos hacia el final, ¿no? Y pues aceptan los sentimientos y reconocen que lo que quieren es un final feliz con la otra persona, etc. Y realmente para cuando llegas a ese punto han conseguido que te impliques en su historia y que tú quieras que tengan un final feliz a pesar de esos momentillos no tan perfectos. Pero reconozco, y esto es algo que me pasa bastante, que en realidad la historia de amor que más me ha gustado es la de los personajes secundarios. Y ya os digo que esto me pasa muchas veces, los secundarios me gustan más que los protagonistas principales, y sin duda en esta ocasión ha sido así. La pareja formada por Livia, que es la hermana de Aline y de Marcus. Marcus sale en la serie de Las Florero, su libro es el segundo concretamente, aunque aquí lo llaman Marco, creo que porque tradujeron el nombre, y en la serie de Las Florero en sí lo llaman Marcus. Me gusta bastante más Marcus, la verdad. Pero en fin, que tenemos a Livia, la hermana de esos otros dos personajes, y a Gideon, que es el amigo de Jon McKenna. Y su historia se merecía muchas más páginas, o sinceramente un libro propio, porque es una pareja totalmente secundaria dentro de este libro, pero a mí es que me ha encantado. Es una historia que me gusta mucho más, que encaja mucho más conmigo como lectora y como persona romántica, digamos. Es una historia con una dulzura increíble, sin llegar a ser empalagosa, porque digamos que ambos personajes también tienen sus impedimentos, pero de verdad que esa dulzura, pero también la atracción que surge entre ellos desde el principio, ¡ay!, me ha encantado. En términos generales, si tuviera que elegir un tema central en esta novela, para mí no sería exactamente el amor, sino más bien la superación. Creo que hay muchos aspectos en ambas relaciones románticas y en todos los personajes que giran alrededor de tener que superar varias cosas, superar el odio, el rencor, las ganas de venganza, la pérdida, circunstancias difíciles, para realmente poder llegar a alcanzar ese estado en el que eres feliz y además reconoces que te mereces esa felicidad. Así que bueno, quizá no ha sido mi favorito de Lisa Kleypas, pero ha sido una lectura entretenida al menos. Ahora vamos a pasar a un par de reseñas de unos tomitos manga, y vamos a dejar la sección Cozy Mystery para el final del vídeo, que para sorpresa de nadie este mes viene bastante cargadito. Pero vamos a empezar con el volumen 2 de Makanai, la cocinera de las Maiko, de Aiko Koyama. Recuerdo que os mencioné, no sé si en el unboxing o en la reseña del primer tomo, que me parecía bastante gordito, en plan positivo la verdad, porque tiene así bastante chicha, y es que he descubierto que en España están como juntando los tomos de la edición japonesa, es decir, el volumen 1 en España se corresponde a los tomos 1 y 2 de la edición original japonesa, y este volumen 2 en español se corresponde con los volúmenes 3 y 4 de la edición japonesa, y es por eso que también viene con una cubierta reversible
de otro color porque esta sería la que viene ahora por debajo, la que se correspondería con el tomo número 4. La verdad es que con unas ilustraciones tan apetecibles de comida es difícil elegir, pero bueno, me venía también en esta ocasión con marcapáginas a juego. Esta es la historia de dos amigas inseparables de un pueblecito japonés que se trasladan a Kioto con la intención de convertirse en geishas, y de hecho una de ellas, Sumire, consigue debutar como Maiko, como aprendiz de geisha, y tiene bastante éxito. No obstante, la otra chica, Kiyo, se da cuenta una vez allí que realmente lo de ser geisha, lo de ser Maiko, no está hecho para ella, pero descubre, digamos que una especie de... no sabría si llamarlo exactamente vocación, pero ella decide quedarse allí y ayudar, pertenecer a ese ambiente, a ese mundo de una manera distinta. Y es que como la cocinera que tenían en la casa de las Maiko se lesionó y está de baja, ella toma el cucharón, digamos, y es la que se encarga de alimentar a todas las chicas que viven allí y también de algunas otras tareas de la casa. Y en este segundo tomo seguimos adentrándonos en esta historia costumbrista, lo que se describe muchas veces como slice of life, es decir, básicamente es una sucesión de momentos cotidianos, momentos de lo más normales en la vida de una Maiko o en la vida de una cocinera, pero creo que uno de los objetivos de la historia es enseñarnos a ver la magia en esos momentos pequeños y la importancia que tienen esos momentos tan cotidianos a la hora de establecer vínculos. Es una obra que sigue hablando de vínculos humanos, en especial del vínculo de la amistad, sobre todo entre estas dos chicas, pero también con otras Maikos y otros personajes. También me ha gustado que hay algún flashback a el pasado de estas dos amigas en el pueblo del que provienen, y allí tenían otro amigo chico, que es prácticamente el único personaje masculino que hemos visto hasta el momento en la historia, y me han gustado bastante esas escenas del pasado, la verdad. Se entiende bastante sobre la fundación de su relación y de su amistad, pero además también me ha gustado mucho todo el elenco de personajes como secundarios que orbitan alrededor de Kiyo y de Sumaru, sobre todo la gran variedad de mujeres que hay a su alrededor, mujeres de todas las edades, la matrona de las Maiko, digamos, y bueno, otras mujeres que regentan negocios alrededor y están como presentes y orbitan a su alrededor, y me encanta mucho la función que tienen y lo que digamos que van aprendiendo de cada una de ellas, lo que cada una de ellas aporta a esa comunidad de Kioto, ¿no?, que se forma en el barrio de las geishas. Creo que es muy interesante, sinceramente. Y otra cosa que me ha parecido muy interesante es, claro, todo el tema de la comida, se le da muchísima importancia. Hay unas descripciones de la comida, de las recetas, bueno, tremendo, delicioso, y hace entrar un hambre increíble. Pero me ha gustado mucho descubrir o ir descubriendo que evidentemente Japón, pese a que quizá no es el país más grande del mundo, también tiene diferencias regionales, bueno, en muchos sentidos, ¿no? Pero hay diferencias regionales gastronómicas. Un mismo plato que, según de dónde seas, se hace de una manera o de otra, se añaden unos ingredientes u otros diferentes. Hay una escena en la que las Maiko están hablando de un plato en concreto, pero todas dicen, ah, pues en mi pueblo lo hacemos con no sé qué, en mi ciudad con no sé cuántos, en mi familia es tradición añadirle tal. Y me ha resultado muy curioso y me ha abierto los ojos, porque es verdad que creo que aquí pensamos en la comida japonesa como algo muy establecido y muy fijo, creo que porque en el tipo de restaurantes a los que solemos poder ir aquí en España, pues ofrecen un poco siempre los mismos platos cocinados de una manera bastante igual, pero este libro realmente expande los horizontes y descubres que hay muchísimas maneras en Japón de preparar el mismo plato. Le dan ganas a una, la verdad, de hacerse una rutita gastronómica por Japón, no estaría nada mal. Y vamos con el segundo tomo de Cocinando Juntas, Comiendo Juntas, de Sakaomi Yusaki, que también es una historia manga de tintes muy costumbristas, muy slice of life, y que también gira alrededor de la comida y de la importancia que tiene esta a la hora de estrechar lazos, porque nos cuenta la historia de estas dos vecinas. A Nomoto le encanta cocinar, y le encanta cocinar además en grandes cantidades, pero ella come bastante poquito. Y luego tenemos a... perdonad, es que siempre se me olvidan los nombres, a su vecina Kasuga, a la que le encanta comer y come muchísimo, así
que cuando se conocen poco a poco y de forma orgánica llegan al acuerdo de compartir las comidas, pero ya no solo es que la comida que a ella le sobra, a ella le apetece mucho comérsela, sino también es una manera, sinceramente, de combatir la sociedad, porque son dos mujeres que tienen problemas para encajar en lo que se espera de ellas a nivel social o quizá también a nivel familiar. En este segundo tomo seguimos explorando un poco tanto la relación de ellas como a los personajes de manera individual. En el caso de Kasuga, por ejemplo, lo que más ha destacado para mí es el background que se nos ofrece del personaje, es decir, nos habla un poquito de su pasado y un poco del motivo por el que está tan sola, que digamos que tiene un poco que ver con los roles de género. Simplemente por todos estos estereotipos, ¿no?, que tiene la sociedad japonesa, que tiene muchísimas cosas buenas, pero también tiene otras malas, y una de ellas son los estereotipos alrededor de los papeles de hombres y mujeres. Y en el caso de Nomoto vemos una exploración un poco de la identidad sexual. Ella jamás se ha planteado cosas, porque además, pues ya os digo, la sociedad japonesa es bastante rígida al respecto. Además tiene una de esas madres que está siempre encima, en plan, cuando te casas, cuando vas a encontrar marido, etc. Pero a través de su relación con Kasuga va intuyendo que quizás sus sentimientos van por otro lado, y digamos que se pone a investigar en internet. No sé si es una buena opción, pero creo que es muy interesante cómo se desarrolla esa parte. Y también, para ser una mujer japonesa que podría haber entrado en pánico al pensar que no encaja en lo que la sociedad espera de ella, creo que acepta las cosas o su identidad o sus sentimientos con mucha paz, y eso está muy bien de ver. Perdonad por la luz porque se está poniendo el sol y va y viene un poquito, pero bueno, ahora que por fin me he obligado a grabar, no quiero parar por ese motivo, ¿vale? Seguimos y entramos en la parte un poco de misterio, aunque no llegamos todavía al Cozy Mystery, porque antes os quiero hablar de este libro de Agatha Christie que es Intriga en Bagdad, y que yo leí porque me apetecía mucho de repente leer algo típico de Agatha Christie, pero el problema es que yo de sus libros ya no leo la sinopsis. Y el caso es que este no es un libro típico de Agatha Christie, no es un libro ni de Poirot ni de Miss Marple, pero tampoco esas historias autoconclusivas que tienen algún detective diferente, sino que es una novela de espías. De hecho, en la contra se publicita como thriller. No estoy yo tan segura de eso, pero es verdad que no soy lectora asidua de thrillers. Los que leí los leí hace ya muchos años, así que quizá tengo una idea preconcebida errónea de lo que es un thriller. Pero bueno, yo, con la descripción con la que me siento más cómoda es con novela de espías. La protagonista es Victoria Jones, que es una joven británica que se queda sin trabajo y después de despedirla, inmediatamente después está sentada en un banco de la calle y conoce a un joven, Edward, del que se enamora inmediatamente, pero resulta que Edward va a partir al día siguiente hacia Bagdad para trabajar allí, así que Victoria, ni corta ni perezosa, mintiendo y recurriendo a artimañas, se las apaña para llegar a Bagdad en busca de su nuevo amor, y una vez allí se ve envuelta en una tremenda conspiración internacional. Debo admitir que cuando empecé a darme cuenta de que esto era una novela de espías sentí mis reticencias, porque la única otra novela de espías que he leído de la autora fue Pasajero para Frankfurt, y sinceramente para mí es uno de los peores libros de Agatha Christie, por lo menos de los que yo he leído hasta la fecha. Soy consciente de que aún me quedan bastantes por leer, probablemente la mitad o así de su obra, pero el caso es que eso me frenó un poquito, pero sí que tengo que reconocer que como novela de espías me parece buena. Contiene todos los elementos imprescindibles: espías, asesinatos, complots internacionales, intrigas y algunos extras, como la joven británica que sigue alegremente a su nuevo enamorado. La verdad es que Victoria, como hilo conductor de una novela de espías, creo que es un elemento bastante original. Sí que es cierto que es un personaje que a priori quizás no debería caer demasiado bien, porque es una ilusa en el amor, es bastante impulsiva y una mentirosa compulsiva que de unido. Sin embargo, al final realmente te cae bien. Puede que porque es muy sincera en todos sus defectos y es plenamente consciente de ellos, y va con esa verdad por delante, con la verdad de que es una mentirosa.
pero es precisamente esa cualidad la que la puede ayudar a sobrevivir cuando se ve envuelta en un complot de semejantes proporciones. Debo decir que la ambientación en Bagdad me ha parecido muy detallada, creo que se nota que la autora conocía la ciudad de primera mano y, como es costumbre con ella, también tenemos una larga lista de personajes secundarios. Me hizo mucha gracia que hay dos hermanas que se llaman Elsa y Anna, y en mi cabeza empezó a sonar Frozen la primera vez. Pero bueno, como os decía, hay una larga lista de personajes secundarios, va bastante bien el dramatis personae que tenemos aquí al principio de la obra, que te resume un poquito pues el quién es quién, básicamente, porque digamos que todos estos secundarios van entrando y saliendo, son como fichas de un tablero de ajedrez y cada una pues tiene su movimiento y a lo mejor nos olvidamos de ella hasta dentro de bastantes páginas. Por otro lado, la historia está cargada de acción y aunque Victoria y el lector muchas veces no sepan exactamente qué está pasando, sí que se nota que está pasando algo y eso aumenta muchísimo las ganas de llegar al final y desentrañar la verdad. Y aunque es verdad que llega a cierto punto de la historia en el que hay algunos elementos que se hacen más evidentes, en términos generales es una historia bien construida, con hilos complejos y enredados, pero no tan enrevesados, ya os digo, como Pasajero para Frankfurt, porque para mí aquello fue un auténtico despropósito. Y ahora sí, pasamos oficialmente a la sección Cozy Mystery y vamos a empezar con la que por desgracia fue una gran decepción para mí, y es que se trata de este whisky está de muerte de Natalie Jane Clark. Es una historia a la que yo le tenía muchísimas ganas. Punto número 1, por la ambientación en Escocia. En octubre voy a hacer mi primer viaje a Edimburgo y me emociona mucho leer historias ambientadas allí. Lo que pasa es que la primera con la que he empezado ha sido bastante chasco, la verdad. Además es que prometía muchísimo. Es la historia de dos mujeres, un matrimonio de mujeres que compran una destilería y digamos que quieren volver a ponerla en marcha. La destilería está en un pueblecito escocés, así que se mudan allí, conocen un poco a los vecinos, etcétera. No sé, es que para mí la premisa prometía un montón, pero la verdad es que no me ha gustado demasiado. Al menos sí que reconozco que el tema del whisky está bien presente en la historia y se nota que la autora es bastante experta en el tema. Aunque es verdad que esto puede tener su lado negativo, porque sí que me ha parecido que había párrafos en los que se daban demasiados detalles técnicos sobre la elaboración del whisky que a lo mejor no eran del todo necesarios, y me parece que el whisky está muy desaprovechado en el sentido de que se podía haber introducido de una forma más cozy, más acogedora. Por ejemplo, largas veladas junto a una copa de whisky con sus nuevos vecinos del pueblo estrechando lazos, y no solo catas profesionales para vender su nuevo producto de la destilería que han vuelto a poner en marcha. Porque desde luego el pueblecito y las posibilidades estaban ahí, pero la autora no ha desarrollado ni las relaciones ni los personajes de una manera que a mí me haya gustado. Y eso incluye sobre todo, sinceramente, a las dos protagonistas. Aprecio lo que ha intentado hacer la autora con ellas, la inclusividad de tener como protagonistas a dos mujeres queer que empiezan un negocio por su propia cuenta. Una de ellas además también tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hay elementos interesantes que pueden ser muy guays, pero la manera como se ha juntado todo, sinceramente, no me ha transmitido la más mínima calidez. Ya os digo, en términos generales, ninguna de las dos mujeres me ha caído bien, no entiendo ni apruebo sus comportamientos y creo que sobre ellos hay mucho que queda sin explicar. Básicamente no me gustan sus actitudes acerca de varias cosas que pasan, ni me gusta cómo gestionan su relación. Para mí, sinceramente, esas dos no deberían ser pareja. Y la verdad es que la autora introduce varios elementos que necesitarían un desarrollo un poco más profundo y bien llegado para calar. Básicamente es un caso de esos de quien mucho abarca poco aprieta. Por otro lado, también abundan elementos más zafios que no me han hecho demasiada gracia, y ese final, not my cup of tea, sinceramente. No quiero entrar en detalles para no hacer spoilers a nadie y es muy complicado, pero para mí personalmente ese final y lo que pasa con la persona culpable va un poquito en contra de una de las bases del Cozy Mystery. Ya digo, para mí y en función a mis gustos y a mi opinión, pero claro, es que si soy más explícita os voy a dar demasiadas pistas de lo que sucede al final.
No obstante, si queréis spoilers o si queréis saber un poquito más, siempre podéis escribirme un mensaje privado por Instagram y a veces tardo en contestar, lo siento mucho, pero intentaré contestaros y daros los detalles si eso es lo que queréis. Por último, me gustaría destacar que la narración tiene un detalle bastante peculiar que no es que me haya disgustado necesariamente, pero sí que creo que afecta a la fluidez de la lectura. Y el caso es que la historia está contada en dos líneas temporales. Tenemos la línea del presente, que es la línea de nuestras protagonistas, estas dos mujeres que compran una destilería y... Dios mío, creo que no os he contado el kit de la cuestión y lo que lo convierte en un cozy mystery. Lo siento mucho, ya os he comentado que tengo la cabeza un poquito así, pero básicamente es que en la destilería que compran descubren dos cadáveres en dos barricas de whisky que llevan allí muchísimos años, digamos que es un caso frío, y deciden no denunciarlo a la policía para que no les chapen el negocio antes de empezar, para la investigación y todo eso, así que deciden ponerse a investigar ellas por su cuenta. El caso es que tenemos esa línea temporal y luego tenemos la línea temporal del pasado, que está narrada por la persona culpable, pero está narrada en segunda persona, lo cual es una elección muy particular de narrador. No sabemos en ningún momento quién es la persona culpable antes que nuestros protagonistas, pero sí que tenemos esos capítulos intercalados con los del presente desde la perspectiva de la persona asesina y bueno, desde luego sí que aporta un toque de misterio e intriga porque ya os digo, no conocemos su identidad y no sabemos exactamente quién es en la línea temporal presente, pero a pesar de que ese toque de misterio está bien al principio, me da la sensación de que conforme avanzan los capítulos, como en realidad no nos da detalles reales que a nosotros nos sirvan, como que entorpece la lectura más que otra cosa. Seguimos, y para quitarnos un poquito el mal sabor de boca de ese whisky escocés, nos vamos a un crucero transatlántico con Peligro en el Atlántico de Erika Ruth Neubauer, que es la tercera parte de la serie de Cozy Mystery que empezó con Muerte en el Cairo. Creo que el título de la serie es Un misterio para Jane Wunderly. Como os digo, este es el tercero de la serie, pero es el segundo que se publica en español porque la editorial ha decidido no publicar el segundo, pero si os interesa un poquito mi opinión al respecto, tenéis la reseña de ese en el wrap-up de junio. Debo reconocer que me ha parecido un tercer libro muy a la altura del primero y considero que Muerte en el Cairo es uno de mis inicios de serie de Cozy Mystery favoritos, así que para que os hagáis una idea. Y reconozco que me ha gustado más que el segundo, aunque no por eso me parece bien que las editoriales se salten libros dentro de una serie, ¿vale? O sea, yo que soy muy cuadriculada y a mí me gusta leerlo todo en orden. Nuestra protagonista es Jane Wunderly, que en la década de los años 20 es una viuda que en el primer libro se encuentra de vacaciones en el Cairo y allí conoce a Redvers. Como sucedía en el primer libro, lo cierto es que esta tercera entrega también brilla por su ambientación y es que nos encontramos a bordo de un transatlántico de lujo que no es el Titanic, pero digamos que se describe como su barco hermano. Y me parece muy curioso porque este libro me lo leí en julio, creo que fue mi primera lectura de julio de hecho, y en junio tuve la oportunidad de asistir a la exposición del Titanic en Barcelona, así que ha sido como súper inmersivo porque podía imaginarme todo lo que estaba describiendo la autora gracias a pues algunas recreaciones de habitaciones y otras cosas que había ahí en la exposición del Titanic. Por ese motivo no solo me ha sido más fácil sumergirme en los escenarios que nos presenta la autora, sino reconocer y admirar el mimo y la atención al detalle que ha puesto Erika Ruth Neubauer en todas las descripciones, ya no solo de las cubiertas del barco y de las distintas dependencias, sino también en lo que respecta a la ropa de los personajes, por ejemplo. Creo que se nota mucho el esfuerzo que ha puesto para que todo fuera lo más realista posible. De nuevo, la trama de misterio me ha resultado muy amena. Sí que es cierto que hay algunos detalles que son bastante predecibles y creo que Jane y Redvers deberían haber visto venir a la legua ciertas cosas, pero bueno, tampoco importa demasiado porque la verdad es que toda la investigación y todos los hilos de los que van tirando los llevan por todo el barco y a interactuar con un montón de pasajeros y de personajes de lo más variados y es todo súper entretenido.
Y para mí uno de los puntos fuertes de la historia sin duda son los personajes. Creo que Jane y Redverse hacen un dúo estupendo. Creo que tienen mucha química, sinceramente. Me gustan mucho sus escenas juntos, sus diálogos, sus miraditas. Y me encanta que la relación entre ambos sea tan sana, lo cual no quiere decir que no tengan sus desacuerdos o incluso sus discusiones, pero que cuando los tienen lo que hacen es sentarse a hablarlos como adultos racionales y maduros, y eso después de 500.000 libros leídos con el miscommunication trope, es decir, historias en las que los personajes no se comunican, se ocultan las cosas, no hablan de sus sentimientos, etc., pues sinceramente esto es un cambio muy bienvenido. La forma de representar las relaciones románticas es muy importante para mí y por desgracia, a pesar de que me encanta el cozy mystery, eso es uno de los puntos en los que flaquean varias de las series que tengo empezadas en la comunicación, digamos, entre la protagonista y su interés romántico, pero en esta no pasa. En definitiva, una lectura muy grata, con una ambientación estupenda, una pizca de romance y un toque de humor sutil que me han dejado con muchísimas ganas de más, y afortunadamente al final del libro ya se indica la publicación del siguiente, que va a ser Intriga en Estambul para 2026. Ahora vamos con 3 habitaciones y un cadáver de Charlaine Harris, que es la tercera entrega de la saga de Cozy Mystery protagonizada por Aurora Teagarden. El cuarto libro ya está anunciado, se va a publicar a finales de agosto, por si os interesa. Creo que es La casa de los Julius el título, si no me equivoco. Y el caso es que aquí seguimos a Aurora Teagarden, que es una bibliotecaria a la que le encantan los casos de true crime, y bueno, pues evidentemente vive en un pueblecito pequeño y se va encontrando con asesinatos y casos que resolver en cada una de las novelas. Debo decir que creo que esta ha sido mi favorita hasta la fecha, aunque lo que estoy descubriendo es que es una serie de cozy mystery que se centra bastante más en el personaje y quizás su vida personal y romántica, que no en el desarrollo del misterio en sí. Yo debo decir que a mí personalmente sí que me gusta que esté un poquito más equilibrado, es decir, leo cozy mystery por la parte del misterio, pero también es verdad que estoy leyendo varias series de cozy mystery en las que eso ya es así, y por lo tanto no me importa demasiado que en este caso sea diferente. También es verdad que una de las pegas que le encuentro es que se escribió en los 90 y sinceramente se nota. Y es verdad que a nivel de preferencias personales disfruto más de cómo afrontan las tramas y el desarrollo de los personajes las autoras un poquito más modernas, pero es que no puedo negar que tiene algo que engancha. O sea, además es que me leo los libros súper rápido, me parecen lecturas súper ligeras y mientras lo estoy leyendo estoy súper entretenida, y ya os digo que en esta ocasión creo que ha sido mi historia favorita hasta el momento. Tenemos a Aurora, que está ayudando a su madre en el negocio inmobiliario y está enseñando una casa a un nuevo vecino del pueblo que se ha mudado allí y está buscando nueva residencia, pero mientras les está enseñando la casa, en una de las habitaciones descubren el cadáver de otra agente inmobiliaria del pueblecito. En este caso el crimen gira bastante en torno a todo el tema del sector inmobiliario, y como la propia madre de Aurora dirige una agencia inmobiliaria y la propia Aurora se está planteando un cambio de profesión y está viendo si lo de vender casas le atañe, digamos que todo el caso tiene un componente bastante personal, porque como ya os he dicho, son unos libros que giran muchísimo en torno a la protagonista y en torno también a las relaciones románticas. Y como os he dicho en el caso de Peligro en el Atlántico, me encanta cómo se lleva la relación romántica ahí. Y reconozco que en el caso de Aurora Teagarden no soy tan fan porque en cada entrega digamos que hay un interés diferente, lo cual, bueno, yo sinceramente prefiero que suele haber uno relativamente estable, y lo que pasa en esta tercera entrega es que Aurora está acabada de salir de una relación y se mete en otra directamente, y además es como un insta-love muy intenso, muy intenso, ¿vale? Y yo no soy fan del insta-love, entonces bueno, pues aúna varios clichés o varias decisiones narrativas que no son necesariamente mis favoritas, pero ya os digo que es que en conjunto disfruto mucho de la lectura y me bebo estos libros, o sea, es que cada uno prácticamente no me dura más de 24 horas. Así que nada, estoy deseando saber cuál es la nueva aventura de Aurora y por suerte no va a haber que esperar mucho.
Y ahora vamos con Agatha Racing y el crimen de la mansión de MC Beaton, que es la 10ª entrega dentro de esta serie de Cozy Mystery que adoro con todo mi corazón. Sinceramente tengo miedo de que un día de estos me vayáis a mandar a freír espárragos, como siga repitiendo lo muchísimo que me gusta Agatha Racing, pero es que es verdad. En esta ocasión nuestra protagonista vuelve a alejarse de Carsley. Ya llevamos varios libros que se aleja bastante del pueblo. Sinceramente, no me importaría que en el siguiente volviéramos un poco a nuestro querido Carsley. Pero bueno, el caso es que vuelve a alejarse de Carsley para trasladarse a Freetham, otro pueblecito pintoresco de la campiña inglesa, en el que aparecen unas lucecitas en los jardines a medianoche que se sospecha que pueden ser las hadas, y un terrateniente local aparece muerto en su mansión tras lo que se sospecha que ha sido un robo fallido. Como siempre, Agatha, nuestra detective aficionada, va a intentar investigar, pero en esta ocasión le va a ser más difícil porque evidentemente ella no conoce el pueblo, además está intentando hacer amigas allí, cosa nada fácil porque hay que reconocer que a MC Beaton se le daba de lujo crear personajes bastante desagradables. Eso sí, vuelve a aparecer Charles en escena y debo decir que cada vez me gusta más el dúo que forma con Agatha, sobre todo porque creo que la aprecia tal y como ella es y no intenta cambiarla, aunque tampoco va a permitir que ella lo cambie a él, evidentemente. Como siempre, nuestra Agatha es un personaje de contrastes, o te obliga a poner los ojos en blanco o hace que te entren ganas de darle palmaditas en la cabeza y abrazarla. Sin embargo, me está gustando mucho ver cómo, a pesar de que quizá no sea a pasos agigantados, en cada volumen va evolucionando. Aunque sí que es verdad que al llegar al final de este libro involuciona, porque lo único que no me ha gustado de este 10º libro ha sido ese final. Es que Agatha, hija, tropezarse 2 veces con la misma piedra es muy humano, pero no hace falta enamorarse de la piedra. Pero ya os digo, a pesar de ese final ha sido otra entrega que he disfrutado mucho, porque es que reencontrarse con Agatha es como volver a casa. Hola, evidentemente esto es otro día porque no sé por qué razón se me olvidó reseñar un libro y me parece un pecado porque sinceramente es un libro que disfruté inmensamente, y os estoy hablando de Un crimen con clase de Julia Sills. Fun fact, la traductora Anna Matawill fue profe mía en la carrera. A ver, os leo un poquito la sinopsis. Beatrice Steele, del pequeño municipio de Swampshire, en la campiña inglesa, nunca ha encajado en la definición de una verdadera dama según el estricto código de conducta que allí rige. No sabe coser ni tiene talento para la música. Sin embargo, Beatrice esconde un secreto. Sueña con resolver casos de crímenes reales sobre los que lee en el periódico e incluso ha llegado a cartearse con un inspector de Londres. Si alguien se entera de su extraña afición, todos la considerarían un bicho raro y sería expulsada para siempre de su respetable círculo social. Cuando un misterioso detective caído en desgracia se deja ver sin motivo en Swampshire durante el gran baile de otoño y el soltero de oro con quien su madre quiere casar a su hermana Luisa se desploma en medio del salón, Beatrice intuye que están atrapados en la mansión con un asesino y que es la oportunidad perfecta para resolver un crimen. Bueno, ya os digo que yo tenía evidentemente la esperanza de que me gustara, pero no esperaba disfrutarlo a unos niveles tan tremendos. Lo había oído describir como un cruce entre Agatha Christie y Jane Austen y la verdad es que me parece una comparación bastante acertada. A ver, es cierto que por el lado de Agatha Christie no es que se parezca a una de las historias de Poirot o Miss Marple, ni siquiera hay ningún personaje que nos recuerde a ellos, pero sí que es verdad que contiene todos los elementos de un Cozy Mystery. Tenemos a nuestra detective aficionada que para Masinri es una mujer en una época en la que el único interés del sexo femenino debía ser casarse y ser madre, y ella en cambio está interesada en los crímenes truculentos, cosa que no se considera en absoluto de buen gusto en la época en la que se ambienta el libro, porque por si no lo había especificado antes es un Cozy Mystery histórico. Y ahí es donde entra un poco en juego el elemento Jane Austen. Tenemos esa ambientación histórica, tenemos un asesinato en una casa solariega en mitad de la campiña inglesa, tenemos bailes de sociedad, normas de conducta, comportamientos que se consideran inapropiados en una mujer. Incluso debo decir que la familia de Beatrice me ha recordado bastante a los Bennet de Jane Austen, porque tenemos al padre que pasa un poco de todo, a la madre obsesionada por casar a sus hijas, tenemos a una hermana que a mí me ha recordado bastante a Jane, aunque en este caso es la mediana, pero es como la más hermosa, la más perfecta, la que todo el mundo espera que encuentre marido antes, básicamente.
Y luego tenemos a Beatriz, que quizá podría recordarnos un poco más a Elizabeth Bennet, sobre todo por su inconformismo con el papel que le ha tocado. La verdad es que es un misterio bien escrito, la investigación se lleva a fondo de forma ágil y todos los cabos quedan atados. Es cierto que algunos de los giros eran un pelín predecibles, pero tiene otros elementos bastante sorprendentes, así que el conjunto es estupendo. Pero para mí el punto fuerte de esta historia es sin duda la forma tan peculiar de narrar que tiene la autora. El humor es algo muy personal y subjetivo y entiendo que quizá el humor de este libro no encaje con todo el mundo, sobre todo por los tintes absurdos que introduce la autora, pero conmigo ha encajado súper bien. Lo cierto es que me ha parecido una historia divertidísima y eso ha hecho que pasara las páginas sin darme cuenta. También nos topamos con algunos elementos narrativos inesperados, como guiones de teatro y notas al pie, que lo que hacen es redondear esa sensación de que estamos leyendo una historia muy particular, con personajes de lo más particulares también, pero por ese mismo motivo única y entretenidísima. Tenemos entre manos todo lo que esperamos de un libro así, pero también tiene un componente nuevo, arriesgado, inesperado. Ya os digo que me parece un debut increíble y en agosto ya me he leído la segunda parte y también la he disfrutado muchísimo, así que estad al tanto para esa reseña. Y la última reseña es Cómo resolver un asesinato antes que tu ex, de Samuel Gómez, que es un cozy mystery en el que la trama del romance también es muy importante. Es prácticamente, digamos, un 50-50, lo cual me ha parecido un enfoque tremendo porque la mezcla de el misterio, el romance y el humor, maravillosa. O sea, por mí que hagan más cosas así, por favor. Esta es la historia de Mario, que hace unos meses tuvo una ruptura muy poco amistosa con Eric, pero digamos que antes de romper ya habían reservado unas vacaciones en un complejo de ensueño, de lujo, que no es reembolsable. El caso es que ellos dos hace meses que no se hablan y Mario decide que se ha merecido un descanso, así que coge la maleta y se va para allá para disfrutar de esas vacaciones sin saber, evidentemente, que Eric ha tenido exactamente la misma idea, de modo que se encuentran allí y tienen que fingir ser pareja y compartir el bungalow. Y una cosa que tenían en común y que los unió como pareja es su amor por el true crime, sobre todo por los podcasts de true crime, pero digamos que ambos son bastante expertos en asesinos en serie del pasado, etcétera. Oye, cada uno tiene sus aficiones y el caso es que en este complejo tan aislado del mundo exterior y tan paradisíaco, tan idílico, aparece muerto una persona que no es ni huésped ni trabajador del hotel junto a la piscina. El caso es que el cadáver desaparece y que nadie puede entrar ni salir del hotel, así que estos dos llegan a la conclusión de que lo más sensato que pueden hacer es una competición para ver quién resuelve antes el misterio. Ya os digo que la mezcla de misterio, comedia y amor me ha parecido magnífica y a pesar de ser una novela de 400 páginas, os digo que he volado leyéndolo. No se me ha hecho pesado en ningún momento, al contrario, me ha parecido muy ágil y fluida. La ironía, el sarcasmo y el humor negro plagan sus páginas y desde la perspectiva de Mario nos vamos a adentrar en la investigación de este misterio tan veraniego. El elenco de personajes secundarios / sospechosos me ha parecido muy bien construido, con personajes diversos que crean buen juego a la hora de desarrollar el misterio, cuya resolución me ha parecido satisfactoria. Quizá no sea fácil de averiguar desde el punto de vista del lector, pero todos los hilos quedan bien atados, así que no hay quejas al respecto. Pero el crimen del cadáver junto a la piscina no es el único que nos plantea el libro, sino que paralelamente también vamos a adentrarnos en el misterio de la relación de Mario y Eric, por qué rompieron, por qué no funcionó, si es posible la reconciliación. Me gusta porque realmente creo que ha conseguido un equilibrio buenísimo entre romance y misterio. No da para nada la sensación de que el romance está ahí para quizá atraer a un tipo de lectores que no suelen leer misterio, sino que se nota que para el autor era tan importante contar esa historia de misterio como la historia de Mario y Eric, que es la historia de una relación imperfecta, como lo son todas, y una historia en la que los personajes van a tener que trabajar la sinceridad, la autoestima o falta de ella y la autocrítica. Sí que confieso que en algún que otro momento la cabezonería de Mario con mostrarse antipático con Eric y con aferrarse al rencor y a las rencillas se hace un poquito infantil.
Sin embargo, en líneas generales reconozco que me ha gustado mucho cómo se lleva todo y el mensaje que queda. La forma en la que la autora ha combinado escenas cómicas e incluso absurdas en algún momento con la vulnerabilidad de una relación rota que se intenta reconstruir y con la investigación de unos detectives amateurs ha sido estupenda y sin duda va a ser un libro que recomiende a menudo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os pido perdón por los handicaps que no me han permitido grabar esto con la normalidad habitual, pero estoy haciendo todo lo que puedo, os lo aseguro. Así que nada, comentadme abajo si alguno de los libros os ha llamado la atención, si los habéis leído, qué os han parecido, y si os apetece apoyarme pero no tenéis tiempo o ganas de escribir un comentario largo, podéis dejar el emoticono de una palmera por la ambientación paradisíaca de la última reseña, y además de eso ya sabéis que me ayudáis infinito si dais like al vídeo, si os suscribís, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.